Hola querida familia, espero que se encuentren muy bien. Ya el día de ayer terminamos las hermosas 24 horas de la Pasión y hoy vamos a hacer algo muy especial. Vamos a hablar sobre una catequesis sobre lo que es la Sagrada Eucaristía. Entonces nos disponemos en el día de hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. No tengan miedo, no tengan miedo. Hasta el final vamos a seguir diciendo, no tengan miedo. Eh, la Santísima Virgen María nos da la fortaleza para continuar en este camino. No tengamos miedo entonces. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Vamos a pedir entre la presencia del Santo Espíritu. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, vamos entonces a empezar con nuestra lección. Es una lección muy linda la del día de hoy. Entonces vamos a empezar diciendo que es la Eucaristía. Ya sabemos entonces, ya lo hemos visto en varias lecciones, qué significa Eucaristía, ¿cierto? Entonces, Haris, viene de gracia. Entonces la Eucaristía es una acción de gracia. Vamos a enfocarnos más que todo el día de hoy a, a lo que nos explica Santo Padre Pío de Petrelcina. El Santo Padre Pío, por acá lo tenemos. Santo Padre Pío es uno de los grandes santos de estos tiempos, del siglo XX. De él podemos aprender mucho, muchísimas cosas, porque es un gran santo, un gran amigo de nosotros. Él entonces le decían que era el rosario andante. Él era uno de los sacerdotes que era a toda hora pegado del Santo Rosario. Se rezaba, dicen que hasta 30 rosarios en el día y confesaba 12 horas. Vamos entonces a ver qué es lo que dice el Santo Padre Pío. El Santo Padre Pío nos dijo que hay un paralelo, ese paralelo que hay entre Eucaristía y lo que es la pasión del Señor. Entonces, cuando vamos viendo cada uno de los momentos de la Sagrada Eucaristía, vamos entonces a confrontarlo con lo que pasó en la pasión del Señor. En cada uno de esos momentos, entonces, vamos a empezar. La Eucaristía empieza con con la bendición del sacerdote, pero antes entonces tenemos el canto de entrada. Ese canto de entrada es para que nosotros nos dispongamos, para que dispongamos nuestro corazón, para que lleguemos temprano, para que entonces nos arrodillemos, para que estemos ahí pendientes del Rey de Reyes y también para cuando llegue el sacerdote es el mismo Jesucristo. El sacerdote siempre actúa en persona Christi. Entonces el mismo sacerdote, el mismo Jesucristo que está ahí. Y Jesús, en su sacerdote, revive indefinidamente la pasión. Eh, ¿Cómo así que revive indefinidamente la pasión? Resulta que cuando yo estoy en la Eucaristía, en este momento está levantando el cáliz en la consagración un sacerdote en el mundo. Cuando él lo está bajando, otro lo está subiendo en este mismo momento. Entonces es exactamente un indefinido, es una pasión indefinida la que tiene el Señor y está ahí permanentemente, lo tienen los sacerdotes levantado en la consagración, que es la parte más importante de la Eucaristía. Empezamos entonces con la señal de la Santa Cruz
porque en lo que leímos del Padre Pío, que nos explicaba entonces, él decía, el Getsemaní va desde la señal de la cruz hasta el ofertorio. Entonces, así en español, ¿qué significa eso? ¿Qué es el ofertorio? Hacemos la señal de la cruz, entonces empezamos la Eucaristía y desde ese momento, entonces es la pasión de nuestro Señor, es el Getsemaní, es cuando Él está en el huerto y se va hasta la parte donde llevan las ofrendas. Ofertorio viene de ofrendas. Ofertorio, entonces cuando la gente lleva el pan, lleva el vino, ese es el ofertorio. Pero todo lo que sucede antes es el Getsemaní. Entonces, primero que todo es la señal de la cruz, luego el Padre saluda, luego es el acto penitencial. En ese acto penitencial, entonces es donde la iglesia nos invita a reconocer con humildad que somos pecadores. Entonces el sacerdote dice en este momento, dice, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Entonces terminamos la oración de yo confieso. Luego dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En ese momento, entonces, recuerden que estamos en el Getsemaní, estamos ahí con nuestro Señor, estamos ahí acompañándolo, en esas horas de dolor que él tenía, en la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en ese momento. Y yo les decía el día de ayer que era muy bonito hacer en ese momento como estamos entregando, como es esa ofrenda que yo le entrego a Dios, entonces le podemos entregar ese defecto dominante que tiene cada uno. En la Eucaristía, ese es el momento en que podemos entregar el defecto. Entonces, decirle al Señor, te entrego este defecto, Señor, porque yo soy pecador, porque tú sufriste esa agonía por mi culpa, ¿cierto? Entonces, sería muy bonito entregarlo ahí. Y termina ese acto penitencial con el canto de Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Ahí termina entonces lo que es el acto penitencial. Luego sigue el Gloria. El Gloria se hace solamente los días domingos o cuando es, por ejemplo, solemnidades. Entonces, por ejemplo, mañana en la Eucaristía de Nuestra Virgen de Fátima, entonces una solemnidad. Entonces, mañana se va a cantar el Gloria. Eh, Ahí en el Gloria, entonces, es donde está, donde rezamos y entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí es, el Gloria son las tres personas, es la Santísima Trinidad que nosotros mencionamos ahí en el Gloria. Y luego sigue algo que se llama oración colecta. Oración colecta es cuando se recogen todo lo de todas las personas, se llama de todas las necesidades que tenemos en todo el mundo y termina entonces cuando el sacerdote dice oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que mediante siempre en tus misterios cumplamos de palabra y de obra cuanto te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahí entonces nos sentamos y entonces escuchamos las lecturas. Algo muy bonito en las lecturas es que la lectura no tenemos nosotros que pensar que esa lectura fue de los macabeos por allá hace 2000 años, de las personas hace 2000 años, no. Esa lectura me la está diciendo el Señor hoy a mí. Entonces, a ver en qué tengo yo que cambiar. Él me exhorta, Él me dice muchas cosas que debo de cambiar para ser mucho mejor cristiano. Entonces, ahí esa primera lectura está formada esa por todo, fue preparada a su pueblo para la venida de Cristo. Ahí entonces todo lo que se ve en el Antiguo Testamento, la primera lectura es todo Antiguo Testamento. Y ahí entonces la preparación de la venida del Mesías, de la venida de Jesús. Luego sigue el Salmo, que eso sí son pues oraciones directamente de Dios Padre, que se le hacían a él directamente. La segunda lectura son los escritos de los apóstoles. Y luego sigue el Evangelio. El Evangelio entonces es el mismo Jesús en medio de la asamblea diciéndonos a nosotros, dándonos las palabras. Es el mismo Jesús ahí que está. Ya les había dicho que no existen cuatro evangelios, es un solo evangelio que es Jesús. Tiene cuatro personas que escribieron los evangelios,
pero el Evangelio es uno solo, ¿sí? Es la recopilación de uno solo. El Evangelio es Jesús. Luego sigue entonces la homilía. La homilía entonces nos dice que significa diálogo, conversión. Lo que la homilía entonces ya es la explicación del Evangelio. Y ahí todavía estamos hablando de que Jesús está todavía en Getsemaní. Todo este rato Jesús ha estado en Getsemaní. Recuerden que Jesús estuvo 3 horas, 3 largas horas de agonía, estuvo en el Getsemaní, estuvo allá sudando gotas de sangre por nosotros, por nuestros pecados. Recuerden también que estaba el enemigo, estaba el demonio ahí haciéndole como que el Señor se arrepintiera, diciéndole, usted se va a hacer matar por esa gente, mire lo ingratos que son. Le voy a mostrar una foto suya, le voy a mostrar una foto, le voy a mostrar una filmación de lo que ocurre el 12 de mayo en Manizales. Entonces comenzó a mostrarle, y comenzó a mostrarle el pecado, comenzó a mostrarle la indiferencia de todos nosotros con respecto a la Eucaristía, comenzó a mostrarle esas marchas, comenzó a mostrarle la apostasía, la gente renunciando al bautismo, le mostró las marchas LGBT, le mostró todo, y usted se va a hacer matar por esta gente, mire esa mano de ingratos que usted tiene. Entonces, era para que Jesús se arrepintiera, pero de todas maneras, por eso fue que el Señor sudó gotas de sangre. Y dicen que místicamente ese fue el momento más difícil del Señor, más que la flagelación. Momento místico más duro para el Señor fue exactamente la agonía en el huerto de Getsemaní. Luego sigue entonces la oración de los fieles, que ya cuando el sacerdote, perdón, después sigue el credo, y luego sigue la oración de los fieles, que es cuando nosotros nos paramos allá en la misa, después de la homilía, y entonces decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y al final Él dice la oración de los fieles. Entonces dice, te pedimos Señor, primero pide por la iglesia, luego pide por la humanidad, luego hay una petición que es por los afligidos, por los enfermos, por los marginados, por todas las personas que están en dificultades. Y por último, entonces, ya hace una petición por nosotros. Entonces dice, por todos nosotros que estamos en esta asamblea, en esta Eucaristía, para que tú, bueno, ahí entonces el sacerdote es el que da el que dice la oración de los fieles. La oración de los fieles, hay libros litúrgicos que traen la oración de los fieles, y si no, también hay libros de estos que venden de 5 minutos de oración en familia. También son muy bonitas las oraciones de esa oración de los fieles. Ahí entonces ya terminamos toda esa parte se llama liturgia de la palabra, ¿sí? Todo lo que acabamos de decir hasta ahora. Todo eso es la liturgia de la palabra. Entonces ya saben que es primera lectura, segunda, el salmo, evangelio, homilía, todo eso. Entonces es Jesús en Getsemaní. Jesús estuvo 3 horas. Se durmieron en 3 veces los apóstoles. Ahora vamos a seguir con el segundo bloque de lo que corresponde a la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía está dividida en 2 bloques. El primer bloque es liturgia de la palabra, y luego sigue liturgia de la Eucaristía. ¿Sí? Entonces ya vamos a ir exactamente con todo lo que tiene que ver, exactamente Eucaristía. Empieza con una cosa muy hermosa. Empieza con el ofertorio. El ofertorio. Ya les dije ahora que ofertorio viene de ofrecer, ofrecer. Yo ofrezco. ¿Qué se ofrece en la Sagrada Eucaristía? Se ofrece el pan y el vino. ¿Sí? Litúrgicamente, pues es pan y vino, no más. No se ofrece ninguna otra cosa, sin embargo, pues eso ya va a criterio del sacerdote, si de pronto quieren, por ejemplo, recibir la familia, bueno, ofrecerle diferentes cosas. Pero lo que sí yo puedo ofrecer es, me ofrezco yo ofrezco mi corazón al Señor en el momento. En el ofertorio están ofreciéndole el pan y el vino, ya también te ofrezco mi corazón, Señor. Te lo entrego completamente a ti. Eso lo puedo hacer en el ofertorio. Es muy linda esa parte del ofertorio, porque resulta que en el ofertorio, como es una analogía, nos dice el Padre Pío, entre lo que es la Sagrada Eucaristía y lo que es la pasión de Cristo.
Entonces, ese momento del ofertorio es exactamente el momento del arresto de Jesús, cuando a Jesús lo cogen, y no lo cogen suavecito, no le dicen camine, venga, lo vamos a expulsar, no, lo agarraron a piedra, a palos, lo empujaron, lo escupieron, lo hicieron de todo al Señor con todo lo que llevaban. Y fuera de eso iban los esbirros. Esbirros, ya le había dicho ayer que eran esbirros. Los esbirros son como los ayudantes de los romanos. Esos esbirros eran los que estaban en la cárcel, los maleantes, esos tipos que están en la cárcel, los más mal encarados, los más brutos, los más fortachones. Entonces les decían a ellos, si usted quiere servirle a los romanos, lo vamos a sacar de la cárcel. Entonces sacaban a los esbirros de la cárcel para que hiciera algunas tareas. Entre esas tareas está la de flagelar a los condenados a muerte, a los condenados a la cruz. Entonces imagínense ustedes ya el tipo de personas que cogieron a Jesús, que lo amarraron. Al Señor dicen que a él lo cogieron las manitos, se las amarraron y le colocaron un aro de metal alrededor de la cintura. Dice la mística Ana Catalina Emmerich que sintió dolor hasta en el hígado de lo duro que le hicieron ellos con esas cosas y como lo llevaron al Señor. Así lo llevaban arrastrando a las patadas, lo jalaban, lo empujaban, le daban patadas, precisamente para lucirse, porque esa es la palabra. Entonces, cuando el Señor fue arrestado en ese momento, que fue una cosa salvaje, lo que hicieron con el Señor en esos momentos, entonces ese fue exactamente el arresto, ese es el ofertorio. Cuando nosotros estemos con el pan y el vino que llevan allá, te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, exactamente lo que está pasando en el momento es que a nuestro Señor lo están cogiendo, lo están arrestando. Y de ahí el Señor lo arrestaron a las 12 de la noche, porque él estuvo orando en el huerto, en Getsemaní, desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Él estuvo 3 horas de agonía en el huerto de Getsemaní, cuando él dijo, ya viene mi hora, ya se acerca. A las 12 de la noche, de 12 a 1 fue que arrestaron a nuestro Señor. Eso lo podemos ver en las horas de la pasión. Hay varios videos, hay varias cosas de las horas de la pasión con el Señor y está hora por hora, que fue lo que nuestro Señor iba sufriendo. Entonces, después de ese arresto, a la 1 de la mañana, de 1 a 2 de la mañana, se llevaron a Jesús atado y lo hicieron caer en el torrente Cedrón. Ellos tuvieron que subir por un puentecito, y el torrente Cedrón era de aguas negras. O sea, aquí los de Manizales me entenderán como si fueran olivares. Entonces, uno lleno de suciedad, un río, una quebrada llena de porquerías, de suciedad fea. Y cuando estaban exactamente arriba, pasando el puente, le pegaron al Señor una patada y lo empujaron para que cayera allá. Dice el Señor que él no se murió en esa caída porque un ángel vino a cogerlo, porque un ángel lo sostuvo. Pero de resto, si hubiera sido, lo hubieran matado ahí, porque es que estaba alto y en la caída, y el Señor con las manitos atadas, porque es que él no tenía cómo defenderse. Cuando el Señor lo empujaban y se caía, el Señor se volvía a nada porque se iba de frente con la cara y se caía. Y las escalas, o sea, eso no era una avenida, eso eran escalas, escalones, era completamente rústico. Entonces era aún más difícil para el Señor. Imagínense, entonces a la 1 de la mañana le dijeron, tiene mucha sed, y lo tiraron allá. Entonces imagínense, a la 1 de la mañana, mojado el Señor, unos atarbanes pegándole a él y llevándoselo de ahí para arriba. Eso fue de 1 a 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, de 2 a 3 de la mañana, llegó Jesús lo presentaron a donde Anás. Anás era el sumo sacerdote anterior que había. Los sumos sacerdotes es como quien dice el papa, pues, el papa. Entonces Anás fue papa durante 9 años. Y después
después de él, pues de ser sumo sacerdote, nombraron a un yerno que llama Caifás. Entonces, el suegro de Caifás era Anás. Entonces, primero lo llevan a la casa de Anás. Entonces, Anás, claro, ya le hizo todo, mejor dicho, todo lo que quiso a nuestro Señor. Y luego le dijo, no, llévenselo para donde Caifás. Entonces, a las 3 de la mañana, de 3 a 4 de la mañana, a Jesús se lo llevan para la casa de Caifás, donde era el que era el sumo sacerdote en esa época. Pero este Caifás era una persona era una persona pues muy violenta y era una persona pues de muy mala calaña. Él dejó a nuestro Señor en el patio de él, en el patio de la casa de él, lo dejó con los soldados. Y cuentan que en ese momento al Señor le hicieron toda clase de vejámenes, toda clase de torturas, toda clase de, o sea, lo que ustedes no se imaginan, porque cada soldado se imaginaba un, una, un martirio nuevo para hacerle a Jesús, cómo pegarle, por eso era que nosotros vemos ahí que hubo unos que le taparon la cabeza al Señor y le pegaban, bueno, entonces si eres profeta, ¿quién fue el que te pegó? O sea, ese tipo de cosas fue lo que hicieron esos tipos allá, los soldados. Ellos quedaron una hora con el Señor pegándole y, y martirizando al Señor ahí. Y a las 5 de la mañana, entonces nuestro Señor eh, lo llevan para la prisión, que quedaba ahí mismo, en la casa de Caifás. Pero entonces quería contarles todo esto, porque cuando las personas estén llevando esas ofrendas al altar, si la están llevando desde la puerta de la iglesia, desde la puerta de la parroquia, hasta el altar, entonces es para que ustedes se imaginen todo este recorrido que les acabo de decir, el recorrido desde que cogieron a nuestro Señor, desde el arresto, desde que lo llevaron a una casa, a la otra, y ya iba creciendo mucho más. Eso parecía, mejor dicho, Navidad. Eso estaba lleno de personas y lleno de soldados. Ya habían en ese momento como unos 500 o 1000 soldados en esa procesión con el Señor, hasta que lo dejaron a las 5 de la mañana allá en la prisión, en la misma prisión de Caifás. Ese momento es muy hermoso, ese momento es muy lindo. Ya les voy a decir por qué. Bueno, ahí acuérdense que viene la canción de Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, ¿cierto? Ahí en ese momento es que va la canción. Y ya cuando, bueno, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice en los dones? Cuando nosotros le llamamos el pan y el vino al Señor para que sean para el ofertorio, el ofrecimiento. Dice, oremos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mediante la canción, te presentamos el pan y el vino. Luego sigue entonces una oración que se hace sobre las ofrendas. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor a tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces ya sigue la parte muy linda que yo les digo a ustedes. Me parece la parte pues, es muy linda. Se llama el prefacio. Ese prefacio, factum, significa antes del hecho. ¿Sí? O sea, el hecho más importante es la consagración. Entonces, prefacio es antes del hecho. Entonces, en ese prefacio, exactamente es cuando nuestro Señor está en la cárcel, allá donde Caifás está en la cárcel. Entonces el Señor lo que está haciendo en ese momento es dándole gracias a Dios Padre, porque le permitió llegar hasta ese momento, por vivir en ese momento nuestro Señor, porque Papito Dios lo dejó para nuestra salvación, porque ha sido muy duro lo que lleva hasta ahora, o sea, ha sido durísimo toda esa procesión hasta ahora. Entonces Jesús, en esa horita de 5 a 6 de la mañana, lo que hace es darle gracias al Señor, porque le permitió vivir ese momento.
Entonces miren qué hermosura como Jesús le da gracias a Dios Padre. Eso se llama el prefacio. Dice, cuando el sacerdote empieza diciendo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Ahí es donde empieza las gracias que el Señor le da a Papito Dios. Le dice, escuchen bien lo que le dice Jesús dándole las gracias. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, que creaste el universo entero y dispusiste los cambios de las estaciones. Formaste al hombre a tu imagen y le sometiste a las maravillas del mundo, para que en nombre tuyo dominara la creación y en la grandeza de tus obras continuamente te alabara. Por Cristo Señor nuestro. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría, diciendo, Santo, Santo, Santo. Ese pedacito entonces es donde el Señor le está dando las gracias a Papito Dios, le está dando. Y ahí entonces, en el canto del Santo, 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 recordamos dos cosas. Primera parte de la canción Santo, 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 es cuando Isaías ve el trono de Dios Padre y dice que hay encima de él hay unos serafines que tienen 6 alas. Con 2 alas se tapan la cara, con 2 los pies y con otros 2 vuelan. En ese momento ellos entre unos y otros dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Ellos entre ellos se van diciendo eso. Y la segunda parte que recordamos con ese Santo, Santo, Santo es la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén en un burrito, el de Osana, Osana en el cielo. Entonces, ya vamos en el Santo, Santo, Santo. Luego, ya sigue entonces como tal lo que es la consagración. Ya viene como tal. Les dije ahora que prefacio era antes del hecho. Este es el hecho entonces. El hecho entonces es lo que es la consagración, o sea, la parte más importante de la Sagrada Eucaristía, se divide en 4 partes. Se divide en una parte que se llama epíclesis. Epíclesis es exactamente cuando se invoca el Espíritu Santo. Epíclesis es cuando el sacerdote toma, hace esto sobre las ofrendas. Cuando coloca las manos así, entonces desciende el Espíritu Santo y bendice, los santifica el pan y el vino. Qué pena, acá tenemos entonces una pequeña muestra de lo que es el, lo que es la credencia, que es la mesita pues de los sacerdotes, y ahí tenemos la representación de María, que yo les decía a ustedes que en qué parte de la Eucaristía se podía ver a la Santísima Virgen María. Ahí está, miren a María con el velito, como si estuviera recogidita con el velito. Esto es como la representación de María. María, acuérdense que es el vaso espiritual. Entonces ya le pasan al sacerdote para que entonces él, para la ofrenda a la que acabamos de hacer ahora, entonces el sacerdote ya coloca el corporal y entonces ya coloca el purificador y entonces coloca estas dos. Ahí está. Entonces ya cuando el sacerdote va a consagrar, entonces ya él hace la oración. Ya ahorita les muestro entonces lo de la oración. Vamos entonces en la epíclesis. Entonces la epíclesis es cuando él entonces está sobre las especies, cuando él tiene las manitos así. Esta es la epíclesis. En ese momento desciende el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que santifica estos dones, santifica, convierte el pan y el vino, los convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Esta hostia es una hostia que no está consagrada, para que sepan de una vez. Esta hostia me la regaló un sacerdote, no está consagrada.
es únicamente para mostrarles a ustedes cómo se hace. Entonces dice el sacerdote, santo eres en verdad, Señor, fuente, aquí con las manos sobre las especies. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, entonces, en ese momento ya es lo que es la consagración. Esto es la epíclesis. Vamos a ir al momento de la consagración. El momento de la consagración es el más importante de todos. Voy a hablarles un poquito de la epíclesis. En este momento, cuando el Padre está con las manitos, acá, ¿qué es lo que está pasando al Señor en este momento? ¿Qué es lo que le está pasando? Porque estamos haciendo una analogía. Lo que está pasándole lo que está viviendo la Eucaristía y lo que está viviendo nuestro Señor místicamente en su pasión. Entonces, en este momento, eh, es la, ya son las 6 de la mañana. Esto ocurre a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana. Jesús de nuevo ante Caifás y después es llevado a Pilato. O sea, como está en la casa de Caifás, pues lo sacan de donde Caifás y lo llevan en procesión otra vez donde Poncio Pilato. O sea, con él juegan, mejor dicho, toda la noche. Va de Anás a Caifás a Pilato. Entonces lo llevan a la casa de Pilato a las de 6 a 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana, ¿qué pasa? Jesús está ante Pilato. Le lo envía a Herodes. ¿Por qué? Porque Pilato es un gobernador romano y él entonces quiere ganar puntos con Herodes. Entonces, porque Herodes es el tetrarca de Judea. Entonces él se lo manda, se lo remite al otro, primero con palabras en las manos y segundo como, como en agradecimiento, como diciéndole que le mando algo muy importante para que sea él el que lo haga, más o menos. Entonces mandan a Jesús a donde Herodes. Sin embargo, Herodes se alegró mucho cuando vio al Señor. ¿Y por qué se alegró? Porque deseaba conocerlo, porque habían hablado mucho de él. Entonces tenía mucha intriga de cómo era el Señor, de cómo así. Pero él lo que quería era que el Señor le hiciera un milagro. Entonces era diciéndole por todo lo mío, listo, hágale, si usted hace tal cosa, entonces haga un milagro. Pero el Señor lo que hizo en ese momento fue guardar completo silencio. No dijo una palabra, lo que irritó a Herodes y entonces ya comenzó fue a tratarlo mal, con desprecio, se burló de él, lo vistió con una túnica blanca y lo devolvió otra vez donde Pilato. Otra vez lo mandó allá para donde Pilato. Eso fue de 7 a 8 de la mañana. Eso pasó de 7 a 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, de 8 a 9 de nuevo ante Pilatos, que lo trajo, entonces ahí fue donde ya colocó a la gente a elegir, ¿a quién quieren ustedes? ¿A Barrabás o a Jesús? Y toda la gente, queremos a Barrabás. Entonces, en ese momento fue que ya entonces fue la condena del Señor y lo mandaron entonces para que fuera flagelado, para que flagelaran a nuestro Señor que le dieran los azotes. ¿Quiénes fueron los que le dieron los azotes al Señor? Fue durante una hora que le estuvieron dando azotes al Señor. ¿Y quiénes fueron? Nada más y nada menos que los esbirros, los que le está contando ahora. 4 esbirros lo cogieron y lo maltrataron y lo llevaron a hacer toda esa procesión sangrienta. Y luego cogieron otros 4 esbirros que no estuvieran cansaditos para que le pudieran pegar con más fuerza a Jesús. Y los iban cambiando cada 15 minutos para que si de pronto están muy cansaditos de la mano, entonces para que vinieran otros con más fuerza y le dieran al Señor. Entonces fueron 3 o 4 los esbirros que vinieron a hacer la flagelación del Señor con toda la fuerza de un hombre y en la punta esas cadenas tenían plomo, el plomo se le enterraba en la carne del Señor y le arrancaba pedazos.
Luego de la flagelación, pues que esa flagelación era prácticamente una condena a muerte. Para muchas personas es una condena a muerte. El Señor logró superar esa condena a muerte y ya fue presentado entonces. Jesús a las 9 de la mañana, de 9 a 10, Jesús es coronado de espinas, le colocan las espinas y es condenado a muerte a las 9 de la mañana. Por eso es que se acostumbra a rezar las laudes, las vísperas, todas estas horas litúrgicas, porque entonces representa cada uno de esos momentos. A las 9 de la mañana el Señor es condenado a muerte. Entonces, y la Santísima Virgen María alcanza a escuchar que fue condenado su hijo a muerte. Todo eso pasa en ese momentico que el Padre está acá, en la epíclesis. Cuando ustedes vean al Padre haciendo eso en la epíclesis, está bajando el Espíritu Santo. ¿Y qué le pasó al Señor? Lo flagelaron, lo coronaron de espinas y lo condenaron a muerte en este momento, para que ustedes sepan, entonces ya tengan mucho más reverencia en el momento que el Padre esté ahí, que ustedes estén pendientes. Y ahí, entonces, donde la gente, todos nos arrodillamos. Ahí exactamente, porque ahí fue condenado el Señor a muerte, todos nos arrodillamos. Eh, yo acostumbro, esto ya después es algo propio, yo que acostumbro en ese momento a hacer el himno cristológico. El himno cristológico, el que encontramos en Filipenses 2, del 6 al 11, donde nos muestra la humildad del Señor, donde diciendo que Él siendo el Todopoderoso, se rebajó a su condición de esclavo y más aún a la cruz y a la muerte. Entonces dice, por eso toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y que toda boca proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esa se llama el himno cristológico para las personas. Es el que se ora el jueves santo. El jueves santo es el himno cristológico. Luego sigue entonces ya la consagración. Aquí solamente estamos hablando de epíclesis. Luego entonces ya sigue la consagración como tal, el momento más importante de la Sagrada Eucaristía. Este es el momento cumbre, el momento más grande. Entonces dice el Señor en la consagración, primero que todo, toma el cuerpo y dice, tomad y bebed, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Ahí es donde el sacerdote levanta el cuerpo del Señor y lo va a colocar y el sacerdote se arrodilla. Si el sacerdote se arrodilla, nosotros, ¿cómo no vamos a estar arrodillados? Luego dice, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cuando dice conmemoración mía, son las palabras de Jesús, son las mismas que él repitió en la última cena. Por eso no se pueden cambiar. Cuando se cambie la fórmula de la consagración, no hay consagración. No queda consagrado el cuerpo, no queda consagrada la sangre. O sea, esto como nosotros como católicos tenemos que ponerle mucho cuidado. No se pueden cambiar las palabras. Fue las que Jesús dijo, fue las que nosotros repetimos, fue las que repiten los sacerdotes in persona Christi, o sea, en la persona de Cristo. No se puede cambiar una coma, no le puede cambiar un punto, tiene que ser exacto como es, para que sea la consagración, para que estos queden consagrados completamente. En ese momento, eh, ¿qué es lo que le pasa al Señor? En el momento que está, en ese momento, están haciendo la crucifixión del Señor. En ese momento es que ya al Señor lo están crucificando. Esa crucifixión eh, se dio a las 11 de la mañana, de 11 a 12 de la mañana.
De 11 a 12 fue todo lo que pasó ahí para la crucifixión. Ese momento es más importante de la Eucaristía. Ese momento es cuando Jesús lo están crucificando. El Padre Pío decía, él tenía los estigmas en las manitos, y él decía, el momento más doloroso para mí, donde él le dolía los estigmas, era en el momento de la consagración. Él sentía todo esto místicamente, todos los dolores de Jesús. Entonces, místicamente, es el momento de la crucifixión. Yo he escuchado a unos hermanos que cantan en ese momento una canción que es muy linda, me parece súper linda porque estamos en ese momento acompañando a nuestro Señor en su crucifixión. Ellos cantan la siguiente canción. Dice, yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Esa canción. Esa canción me parece espectacular, la podemos hacer interiormente. Eh, Estamos alabando y dándole gracias al Señor, estamos viendo que Él está con nosotros, que lo reconocemos, que aparte de esto, de ser algo que estamos viendo apenas, estamos profundizando en lo que tiene que ver con su pasión, muerte, crucifixión, acompañándolo en su calvario, acompañándolo desde el Getsemaní hasta la crucifixión. En este momento ya vamos en la crucifixión de nuestro Señor, en el momento más importante de todos, que eso sea a las 12 del día. A las 12 del día es la crucifixión de nuestro Señor. Luego sigue la tercera parte de la consagración. Ya les he dicho, la primera la epíclesis, la segunda la consagración, la tercera se llama plegaria posterior a la consagración. Entonces, les voy a decir cuál es la plegaria después de la oración. Termina el sacerdote, hacer esto en conmemoración mía. Ahí vamos, en conmemoración mía. Después dice, este es el sacramento de nuestra fe. Entonces ya todos se paran y dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sin embargo, Padre Pío nos aconseja algo. Padre Pío nos dice, no se levanten, quédense arrodillados. Ya les vamos a explicar por qué se debe la gente de quedar arrodillada. Resulta que en ese momento que es la plegaria después de la consagración, inmediatamente posterior a la consagración, estamos arrodilladitos. Dice el sacerdote, este es el sacramento de nuestra fe, nosotros quedamos arrodillados. Dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ahora en este momento es lo más hermoso que hay, porque vamos a ver toda la iglesia unida, toda la iglesia unida. ¿Quién es toda la iglesia unida? Nuestro Señor está crucificado, ya está crucificado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos en el monte Calvario, estamos a los pies de Jesús. Nuestro Señor está ya crucificado, está acá, y nosotros estamos arrodillados, porque este es el momento de estar arrodillados. Pero entonces mucha gente se para, y entonces como quedo yo parado, el Señor crucificado y yo parado, incluso hasta así, hasta hay gente que se ha sido con las piernas cruzadas. Hombre, ese momento es de estar arrodillado completamente ante el Señor, porque estoy en el Calvario. Y en el Calvario, ¿quiénes están? En estos 10 días vimos en la consagración que son 3 iglesias las que hay. Estamos nosotros, que somos la iglesia militante. Nosotros somos la iglesia militante, los que estamos militando, los soldados, los que estamos llevando más corazones, los que estamos en este momento encargados de esta guerra, encargados de esta batalla. Vamos a librarla juntos. Somos la milicia, somos la iglesia militante. Pero están los santos. Ya está el Padre Pío de Petrelcina, es un santo. Entonces él está en esta parte, está mucho más arriba que nosotros. Nosotros estamos en la tierra todavía. El Santo Padre Pío de Petrelcina está al lado de la Santísima Virgen María, está al lado de todos los santos, de San José, de absolutamente todos los santos. Por eso es que nosotros en ese momento le pedimos a todos los santos y los sacerdotes piden intercesión. Entonces ellos dicen por el Beato Esteban Maya, por San Juan Diego, sí, porque ellos están pidiendo en ese momento esa intercesión de los santos, porque ellos saben que están en ese momento ahí. Está Jesús, está Papito Dios,
está el Espíritu Santo, está Jesús, está la Santísima Virgen María, están todos los santos, todos los ángeles y santos. Estamos nosotros como iglesia militante y debajo de nosotros está la iglesia purgante, o sea, las benditas ánimas del purgatorio. Por eso es que les preguntamos en estos días en qué consiste la comunión de los santos. La comunión de los santos es que yo puedo orar por mis hermanos que están en este momento en el purgatorio. Estamos todos unidos, estamos en este momento en la Sagrada Eucaristía, está el sacerdote celebrando, está de espaldas al pueblo, de frente a Dios, celebrando con el cáliz en la mano, con el cáliz en alto, y está ahí entonces el sacerdote y estamos toda la iglesia reunida. Entonces estamos las tres iglesias y está entonces la intercesión de todos los santos. Por eso es que nosotros le pedimos a los santos en ese momento. Si nosotros tenemos una devoción por San Antonio, por el que sea, en el momento exacto de pedirle a él, de invocarlo a él, de decirle ayúdeme, a la Madrecita Santísima, ayúdeme, en ese momento. Escuchen lo que dice el sacerdote. Íbamos en anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, y estamos arrodillados. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Escuchen lo que dijo. Congreguen en la unidad, la unidad, que nos está diciendo nuestra Madre en toda la consagración. Unidad, seamos uno, unidos, todos un solo corazón, todos, que mi corazón unido con el de ella unido con el de Jesús, mi corazón con el de Jesús y María para ser un solo corazón, unidos. Escuche qué dice después. Primero vamos a hablar de nosotros, de la iglesia militante. Dice, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ahí estamos orando por nosotros, por la iglesia militante. Ahí estamos diciendo que todos, extendida en toda la tierra, somos nosotros. Luego dice, acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ahí es el momento de nosotros pedirle por las benditas ánimas del purgatorio, por mi papá, por mi mamá, por mi tío, mi abuelita, mi abuelito. Ahí podemos nosotros meter a todos los que nosotros queramos. Nosotros no estamos participando en una Eucaristía como debe ser, porque deberíamos de meter ahí a todo el mundo, tener todo el listado, a los ángeles, a los santos, a la mamita María, que es la omnipotencia suplicante. ¿Qué le va a negar el Señor a la mamá? Que está arrodillada. O sea, si la Santísima Virgen María está arrodillada, ¿yo por qué voy a estar de pie? Luego sigue. Así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Ahí entonces está hablando exactamente de la iglesia triunfante. Mire, estamos hablando de María, de San José, de los apóstoles, de cuantos vivieron en la amistad de Dios. Merezcan por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Solamente a aquellos que estamos por el camino recto, que vamos de la mano de María hacia nuestro amado Jesús. Somos los que estamos haciendo estamos haciéndolo en la voluntad. Estamos haciendo la voluntad que el Señor está pidiendo. Estamos haciendo cosas agradables a Dios y entonces por eso, bueno. Y la última, ahí estamos a los pies de Jesús. Estamos en el Calvario. Hay muchas canciones muy lindas, hay muchas canciones
que nosotros podemos cantar en ese momento, recordar si no sabemos cantar o cantarla interiormente. Hay una que yo sé que no es católica, pero es muy linda, esa a tus pies, arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Esa es muy linda, esa canción, o cualquier otra canción que sea católica, entonces que a mí me lleve a ese momento, que yo sepa lo que estoy viviendo, que yo sepa que estoy en el momento con toda la iglesia militante, triunfante y purgante en ese momento, y yo hago parte de la iglesia, y el sacerdote es el que está uniendo el cielo con la tierra a través de esa consagración, él está subiéndolo y está entonces bajando el cielo a la tierra en ese momento de la consagración. Luego sigue una parte que se llama, bueno, ahí llevamos tres partes ya, lo que es la epíclesis, la consagración, la plegaria eucarística, que se llama los pies de Cristo, y hay una cuarta parte que se llama doxología final, la doxología. Entonces, yo les coloqué a ustedes una tareita. La tarea la vimos al principio del día de hoy y la tarea la dejamos desde el día de ayer. Dice, ¿cuándo es el grito de Jesús? ¿Cuándo es místicamente ese grito? ¿En qué momento de la Eucaristía corresponde el grito de Jesús? Entonces, exactamente es en este momento, es la doxología final. Es muy importante esta doxología porque el sacerdote entonces está haciendo eso. Está en este momento el sacerdote haciendo esto. Esto es la doxología. El sacerdote, les voy a decir, ¿qué dice el sacerdote? El grito de Jesús cuando entrega su alma. Él está y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Resulta que hay muchas personas que celebran con el sacerdote, porque se ponen a decir las mismas palabras. Esas palabras son exclusivas del sacerdote, porque el sacerdote está en persona de Cristo, entregándole el cuerpo y la sangre, entregándose el alma a Papito Dios. Él está entregando. En ese momento es el grito final donde él está diciendo la última palabra, la séptima palabra. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la doxología final. Si Jesús está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nosotros no podemos estar ahí al pie de los pies de Cristo, también diciendo lo mismo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No, es únicamente el sacerdote. Entonces debemos tener claridad. Esto es solamente el sacerdote el que hace la doxología. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos también aprovechar ese momento al máximo. ¿Y cuál es el momento al máximo que yo puedo hacer? Ese es el momento mío para reparar, para convertir una Eucaristía normal en una Eucaristía reparadora. Cuando el sacerdote esté diciendo, por Cristo, con Él y en Él, entonces yo íntimamente estoy haciendo la oración que me enseñó nuestra Madre Santísima en Fátima, la que me enseñó el ángel, la que me enseñó el ángel que se le apareció a la Santísima Virgen María, que es el ángel de la paz de Portugal. El ángel de la paz de Portugal le enseñó esta oración a los pastorcitos. Les dijo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Nosotros podemos hacer esa oración porque estamos convirtiendo la Eucaristía en una Eucaristía reparadora. Eso es lo máximo que nos está pidiendo nuestra Madre Santísima ahora. Ella que viene en Fátima nos está pidiendo es reparación junto con el Señor de la Misericordia. Es solamente reparación, reparación, reparación. Entonces ustedes pueden elegir otras oraciones. Yo únicamente les digo lo que yo hago, lo que yo practico y para vivir más en la Eucaristía, para yo no distraerme, para vivir cada segundo de la Eucaristía, para gozarme la Eucaristía. En ese momento hay una cosa muy bonita y resulta que cuando
nuestro Señor Jesucristo da ese grito, Él muere. En la muerte hay un terremoto. En ese momento hay un terremoto. En ese terremoto se parte el velo en dos, se rasga el velo del templo, se rasga el velo, se quiebra una piedra, donde él está en el monte Calvario, se quiebra una piedra a la mitad. Pasan muchas cosas en ese momento, pues que nosotros lo podemos leer en la Sagrada Escritura, pero yo me quiero centrar solamente en la rasgada del velo. Les voy a explicar. Resulta que el único que podía presentarle a Dios Padre las ofrendas era el sumo sacerdote, no más, que estaba en ese momento. Entonces el sumo sacerdote se iba y él tenía que estar completamente puro para entregarle al Señor. Entonces él entraba al primer cuarto donde hacía, donde sacrificaba en el altar, en el ara que había ahí adentro, sacrificaba y luego pasaba a una pieza pequeña que estaba cubierta con una tela, con un manto, con una telita, y esa tela adentro se llama, no la tela, adentro de la piecita se llama, se llamaba en el templo de Jerusalén el Santo de los Santos. ¿Cuál es el Santo de los Santos? Es el Santísimo nosotros en este momento, es el Sagrario. Ese es el Santo de los Santos. Como solamente había un solo templo en Jerusalén, entonces el sumo sacerdote tenía que ir y ofrecer entonces, tenía que ofrecer allá a Dios Padre, y resulta que ese velo era el que se corría para el sumo sacerdote poder entrar. Cuando el sumo sacerdote tenía pecados, el sumo sacerdote podía quedar hasta inmediatamente muerto en ese momento. Entonces por eso acostumbraban a colocarle unas campanas y amarrarlo, pues por si pronto se moría, lo sacaban de ahí, arrastrado, porque nadie podía entrar, sino el sumo sacerdote. Entonces, el hecho de que se rompa que se rompa el velo significa que ya no hay velo, se abrió el velo, ya no necesita velo, ya no hay velo, ya. Yo puedo ir directamente donde Papito Dios. Donde Papito Dios antes no podía ir sino el sumo sacerdote porque estaba el velo, estaba tapando, no había forma de ver a Dios, no había forma. Pero al romperse el velo, ya veo a Dios. ¿Qué significa esto? Que nuestro Señor, cuando se entregó en la cruz, cuando Él murió por nosotros, cuando Él dio ese último grito, lo que pasó fue que se rompió el velo y volvió la amistad del hombre con Papito Dios, la que se había perdido en el paraíso. Ya otra vez somos amigos de Dios, ya Dios es nuestro Padre, ya otra vez volvimos a recuperar ese estatus que teníamos de hijos, con Papito Dios, porque antes estaba el velo, no dejaba, el Señor estaba apartado, Él no quería saber de nosotros, solamente con la muerte de nuestro Señor, entonces se rompió el velo y entonces ya lo pudimos ver, porque Jesús fue el primero, el que abrió la puerta del cielo. No había otro camino, solamente nos lo enseñó Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces él fue el encargado de que se rompiera ese velo para que nosotros tuviéramos la amistad con Dios. Entonces eso es lo que significa romper ese velo del templo de Jerusalén. Y ya, entonces, como se rompió el velo, como ya tengo otra vez la amistad con Dios, entonces ahí vienen qué pasa. Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí es donde nosotros ya le decimos a Papito Dios, Padre nuestro. Antes en ninguna parte lo teníamos en cuenta él como Padre nuestro, él no nos teníamos pues, como nuestros hijos. Entonces, en ese momento, ya que se rompe el velo, ya otra vez vuelve la amistad que se había perdido en el paraíso. Vuelve la amistad y Jesús abre el cielo. Entonces, ahorita sí le puedo decir, ahorita sí, Padre nuestro, porque el Padre nuestro es una oración que se le dirige a Dios Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es la oración mía, mi plegaria, Papito Dios, ya le puedo hablar a Papito Dios, ¿sí? Entonces, en ese momento es muy bonito ese dato del velo, porque entonces ya tengo amistad. Por eso es que digo Padre nuestro, porque si no se hubiera roto ese velo, no pudiera decirle yo Papito Dios. Y luego, ¿qué sigue? Sigue exactamente
lo que el Señor vino a enseñarnos, que el Señor vino a darnos la paz. Dicen, vino a darle la paz no como la da el mundo, la paz que Él nos va a dar, una paz verdadera. La paz de Él no es una paz porque no hayan guerras, porque no haya conflictos, porque yo no pelee en mi casa. Esa paz no es porque por la falta de guerra, eso más bien es tranquilidad, no es paz. Entonces, paz es esa palabra que dijeron nuestros primeros hermanos cristianos en Hechos de los Apóstoles, que ellos decían shalom, shalom. Shalom es la paz sea contigo, la paz sea contigo. Ese shalom es la paz sea contigo, pero es una paz de corazón a corazón. Es yo lo amo, mejor dicho, es más que la paz, es que usted es mi hermano, yo por usted entrego mi vida, yo por usted. Eso es la paz que el Señor nos dice en este momento. No es la paz, la otra paz, es la paz que nos está dando el Señor. Por eso Dios, Padre, nos da ese regalo, que es la paz. Y la paz empieza dentro de nuestros corazones. Tengo que empezar en paz en mi corazón, para con paz en mi corazón podérselo dar a mi hermano, a mis hermanos, a mi comunidad. Si yo no tengo paz en mi corazón, no voy a, no estoy haciendo vida lo que está diciendo el Señor. La paz sea con ustedes. No estamos siendo testimonio de esa paz que Dios Padre nos está dando. Estamos, es como nos hubiera dicho el Señor, les doy la tranquilidad, pero la tranquilidad es muy débil. La tranquilidad se puede perder en cualquier momento. Yo hoy estoy en paz y a la media hora puedo perder completamente toda la paz. Esa tranquilidad entonces es la que es muy débil. Pero entonces la paz que nos trae el Señor es muy diferente. Después de la paz, entonces ya que sigue. Sigue exactamente algo que se llama el rito de la comunión. Entonces nos lo explica Padre Pío. Padre Pío nos explica qué es lo que sucede ahí. Nos dice, cuando nosotros estamos cantando ya después de la paz, entonces empezamos a cantar nosotros, Cordero de Dios, que quitas. Entonces vamos cantando el Cordero de Dios todos, mientras el sacerdote está en el altar y lo que está haciendo es partiendo la hostia, partiendo la forma. Este partir la forma está representando la muerte del Señor. Se quiebra el Señor. Eso es la muerte del Señor, está representándolo. Entonces, hay unos que suenan, ahí muere el Señor. Es la muerte del Señor. Y los sacerdotes hacen lo siguiente. Cogen un poquito del cuerpo y lo echan en el vino. Por ustedes no se habían dado cuenta, él echa ese un poquito. ¿Qué significa eso? Acá está diciendo el sacerdote, represento la muerte del Señor al partir. Aquí se parte, se quiebra el cuerpo del Señor, el Señor muere, pero al unirse el cuerpo con la sangre en la resurrección. Ahí entonces nos está mostrando el sacerdote lo que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros cuando nos paramos, cuando, acuérdense, cuando se rompe el velo, Padre nuestro, ahí, Padre nuestro, nos levantamos, ahí donde nosotros nos levantamos a decirle, Padre nuestro, dándole gloria Padre, al Padre, ¿sí? En el Padre nuestro. Y después, entonces, que ya sigue el Cordero de Dios, se parte el Señor y viene la resurrección. Eso es entonces lo que se representa. Esto, cuando el sacerdote echa la hostia, se llama intinción, para que ustedes sepan palabritas, y entonces se llama la intinción. Luego, entonces ya sigue el sacerdote diciendo, ya sigue esta parte, donde el sacerdote entonces levanta el cuerpo y la sangre y dice, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es el momento de la paz ahí. Es el momento de la paz, ya entonces está el cuerpo acá, ya está sobre la patena. Dice el sacerdote, la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Entonces ahí es donde canta el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando termina la canción del Cordero, ahí sí, el sacerdote entonces hace lo siguiente. Ya entonces dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces ya sigue la comunión, ya sigue entonces el Padre, ya primero comulga él y luego comulgan la feligresía, todas las personas. Ya cuando termina de repartir la Sagrada Eucaristía, entonces el Padre ya otra vez vuelve y coloca todo otra vez, coloca el purificador, coloca la palia y coloca el corporal y entonces ya continúa. Dice el Padre, oremos. Se llama oración después de la comunión. Dice, oremos. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar el fruto de la salvación, cuya prenda ya recibimos por estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y luego ya sigue entonces la despedida. El Padre entonces, con esa despedida lo que está haciendo es marcándonos a nosotros los fieles con la cruz de Cristo. Dice el Padre, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Y luego sigue una cosa que es muy importante, muy importante. Sigue un canto, el canto final. Ese canto final no se llama no se llama canto de procesión de salida. Ese no se llama así. Se llama canto final. ¿Qué quiere decir eso? Ese canto final se le dedica a nuestra Madre Santísima. Es el canto que siempre se le canta a María. Ese último canto se le canta a ella y entonces es donde se reconoce a nuestra Madre María dentro de la celebración eucarística. Nuestra Madre que ha estado 24 horas, 72 horas permanentemente a los pies de Jesús, se está despidiendo de nosotros. Ella sale como cuando una madre se despide de sus hijos, que se va y se queda en la puertica, despidiéndolos así exactamente, es que pasa con nuestra Madre Santísima. Ella entonces se queda en el atrio, ella sale a despedir a sus hijos. Ella llega y sale al atrio y entonces se va, mientras nosotros le estamos cantando a ella que es nuestra reina, pero resulta que cuando llega ya está la iglesia desocupada. O sea, empieza la canción y los que salieron de primeros. Eso casi que ni esperan que el Padre diga la bendición sea con ustedes para poder salir de una. En ese momento es que nuestra Madre sale. O sea, si nosotros nos estamos consagrando a la Santísima Virgen María, ¿cómo podemos nosotros decir que nos salimos en ese momento? Tenemos que estar desarrodillados porque es que ya ha salido nuestra Madre y nos está despidiendo. Nos está, aparte de despidiendo, nos está dando todas las gracias que vienen del cielo. Y de, hijos, a todos los que están aquí les voy a dar gracias, porque voy a aprovechar nuestra Eucaristía, porque la vivieron de una forma diferente. Le voy a dar a todos gracias. Y sale, y nadie, no hay nadie para las gracias. Entonces, ¿qué hace la Santísima Virgen María? Eso es lo que pasa acá en la medalla milagrosa. Todas las gracias que hay por fuera del globo terráqueo son las que se pierden, las que nosotros los hijos no le pedimos a nuestra madre, la que ella no nos puede entregar, porque ella pues salió a la carrera de misa y ¿qué le doy, mi hijo?
quiere que le llene su copa, quiere que lo purifique, quiere que lo limpie, quiere que lo ayude y se va, ¿sí? No, entonces venga, capacítese, venga, le voy a explicar, mi hijo, qué es lo que pasa en la Eucaristía. Le voy a mostrar, pues, por muñequitos, pues, qué es lo que pasa, para que usted le coja amor a esto y para que usted sepa qué es lo que está pasando. Realmente eso es la intención, pues, de esta charla. Se me olvidaba una cosa que después de la Eucaristía, cuando yo comulgo, es bueno de pronto hacer la comunión espiritual. Entonces dice la gente, no, es que la comunión espiritual es para los que están conviviendo juntos y para los que tienen pecado que no pueden comulgar. Resulta que si yo hago la comunión espiritual, no me estoy ganando yo una Eucaristía ahí adicional. Si a ustedes les dicen, vale, le voy a dar un regalo por esa consagración, y luego vengo dentro de 5 minutos y le digo, le voy a dar otro regalo, usted, no, 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 ya me dio el regalo, ya no me den más regalos, ¿sí? Pero uno no va a desaprovechar esos regalos que hace. Entonces puede comulgar en 2 veces, puede hacer la comunión espiritual antes de la sacramental y luego recibe la sacramental. Entonces uno puede decir interiormente, creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Es muy importante la pausa, porque en el momento yo recibo el cuerpo del Señor y trago, y luego continúo, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. No permita, Señor, que me separe de ti. Amén. Esa comunión la pueden hacer todas las personas. Todas las personas pueden hacer la comunión espiritual. Y ya los que estemos en gracia del Señor, si hacemos la cola, hacemos la procesión, esa es una procesión que estamos haciendo, somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. Es una procesión que nosotros estamos haciendo en ese momento. Las personas que se metan en la fila, de pronto no han pensado todavía que es una procesión, ¿cierto? Entonces una procesión, yo voy yendo en procesión, voy caminando hacia el cielo. Yo creo que no hay, ya terminamos entonces la Sagrada Eucaristía, ya con la bendición de nuestro Señor, con la bendición de nuestra Madre Santísima. Entonces, un Dios le pague a todos. Vamos a vivir la Sagrada Eucaristía, yo creo que de una forma completamente diferente a como la venimos recibiendo en ese momento. Vamos a enseñarle a las demás personas lo que pasa en la Eucaristía. Podemos utilizar este video para evangelizar a más personas. Va a quedar subido, a ustedes lo va a mandar por el chat y va a quedar subido en la página Hojita Dominical por YouTube para que podamos de pronto, si tenemos alguna duda, ve aquí qué es lo que pasa. Entonces acá podemos otra vez volver a retomar de pronto qué es lo que pasa en cada uno de los momentos. Dios les bendiga a todos, Dios les pague. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La Santísima Virgen María dice que la bendición se debe de dar despacio, despacio, no rápido. No hay una cosa ahí que ni se vea qué es. Y dice nuestra Madre Santísima que el hombre es grande cuando se encuentra de rodillas. Dios los bendiga a todos, una feliz noche, Dios les pague a todos.